El tema del día de hoy lleva por título La iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 27 afirma: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. La Biblia utiliza varias analogías, metáforas o figuras para enseñarnos acerca de la iglesia. Una de esas analogías compara la iglesia con algo muy cercano a todos nosotros. Lo compara o la compara con el maravilloso cuerpo humano. La frase el cuerpo de Cristo es una metáfora frecuente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 5, dice respecto a la iglesia, a un cuerpo en Cristo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, se le dice que la iglesia es un cuerpo. En Efesios capítulo 4, versículo 12, dice el cuerpo de Cristo. En Hebreos 13:3, el cuerpo. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, que es el versículo que hemos leído, dice: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. El pasaje que he tomado hoy como base para nuestra reflexión está en 1 Corintios, precisamente, capítulo 12, del versículo 12 al 27. Es un poco largo, pero creo que es necesario darle lectura. Dice así el pasaje, 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy humano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Este pasaje que hemos leído nos habla de muchas cosas en relación a la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Este día solo vamos a tocar tres de ellas. En primer lugar, este pasaje nos habla de la unidad que debe haber en el cuerpo. Dice 2 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. El cuerpo humano tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Esto nos está hablando de la unidad que hay en el cuerpo. Aunque son diferentes y muchos miembros, es un solo cuerpo, porque trabaja armoniosamente en beneficio de este mismo cuerpo. Es un solo cuerpo. La metáfora del cuerpo humano que Pablo usa es muy interesante, hermanos, porque nos muestra que aunque el cuerpo humano tiene muchos órganos, tiene muchos aparatos, sistemas,
es un solo cuerpo que trabaja armoniosamente en unidad para beneficio del propio cuerpo. En estos días, a propósito de este mensaje, estaba leyendo sobre el cuerpo humano y quedé maravillado al ver esta compleja máquina que es nuestro cuerpo. Y comparto con ustedes lo que encontré. Encontré que el cuerpo humano tiene 206 huesos y 24 costillas. Tiene más de 650 músculos fijados en el esqueleto. Tiene 360 articulaciones que le dan movilidad. Tiene 5 sentidos: el sentido del tacto, del oído, de la vista, del olfato y del gusto. Tiene 32 dientes. Tiene 11 sistemas: el sistema músculo-esquelético, el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, sistema linfático, sistema endocrínico, sistema reproductor, sistema urinario y el sistema tegumentario. Más adelante vamos a hablar un poquito de este último sistema. Tiene 6 aparatos. Primero, aparato digestivo. Segundo, el aparato reproductor. Tercero, el aparato respiratorio. Cuarto, el aparato circulatorio. Quinto, el aparato locomotor. Y sexto, el aparato excretor. Tiene una gran cantidad de venas y por ellas corren aproximadamente 5 litros de sangre que transportan la sangre al corazón. Tiene 20 arterias que llevan la sangre del corazón a todo el cuerpo. Tiene 21 órganos, algunos de los cuales son el cerebro, la lengua, los oídos, los ojos, los pulmones, el corazón, el timo, el esófago, el hígado, los riñones, el páncreas, el vaso, el útero, la próstata, la vejiga, los huesos, los músculos, la piel, etc. Y es sorprendente que el cuerpo humano tiene más de 50 billones de células. Sí, 50 billones de células. Como vemos, queridos, el cuerpo humano tiene muchos sistemas, aparatos, órganos, muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y lo maravilloso de todo esto es que este cuerpo trabaja tan armoniosamente para el bienestar de la persona. Aunque son muchos miembros, es un solo cuerpo. Hay unidad. Así como el cuerpo humano es, queridos hermanos, así también debe ser la iglesia. Tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y esto, al igual que el cuerpo humano, nos habla de la unidad que debe haber en el cuerpo. Debemos ser un solo cuerpo que trabaja unido, armoniosamente, en beneficio del propio cuerpo, o sea, en beneficio de la iglesia. Pero lamentablemente, a veces hay divisiones en el cuerpo de Cristo, como por ejemplo en la iglesia de Corinto había divisiones. Por eso Pablo les va a decir en 1 Corintios 1, 10 al 13: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, otros yo de Apolos, yo de Pedro o yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis llamados o bautizados en el nombre de Pablo? Queridos hermanos, no debe haber divisiones en el cuerpo de Cristo. O mayor aún, no debe haber motivo o razón para que el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, esté dividida. La unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es muy importante. Es tan importante, mis hermanos, que cuando Jesús estuvo en esta tierra, oró por la unidad
de la iglesia. Todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan está dedicado a esta oración. Aquí vemos algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, dice Jesús, mas estos, o sea, la iglesia, está en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Interesante el pedido, para que sean uno, así como nosotros. Del verso 20 al 23, en estos 3 versículos 4 veces se repite esta misma frase. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, aquí el Señor está orando por nosotros, que hemos creído por la palabra de los discípulos y quienes nos antecedieron. Y el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Queridos, en estos 5 versículos, 5 veces, la petición del Señor era para que sean uno, así como nosotros, para que sean perfectos en unidad. Queridos, Jesús oró para que su iglesia de todas las edades esté unida, para que seamos uno así como Él es uno con el Padre y el Espíritu son uno, que nosotros también seamos perfectos en unidad. En otras palabras, Jesús oró para que se cumpla lo que dice el versículo que hemos leído en 1 Corintios 12:12. Así como el cuerpo humano es uno, aunque tiene muchos miembros, todos estos miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo. Dios quiera, queridos, que nunca entre nosotros haya divisiones que afecten la buena marcha de la iglesia. Que nunca haya contiendas que traten de dividir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Todos los que somos miembros de este cuerpo, queridos, tenemos la obligación de hacer nuestra parte para que seamos uno. Pablo le dice a 2 hermanas, a Evodia y a Síntique, de la iglesia de los filipenses, que tengan un mismo sentir, que sean uno, perfectos en unidad. El cuerpo nos da la figura, nos da la idea, es una analogía de unidad, de trabajar armoniosamente en beneficio del mismo cuerpo de Cristo que es la iglesia. La segunda cosa que nos enseña este pasaje es que todos los miembros del cuerpo son diferentes y cumplen diferentes funciones. La palabra dice que los miembros del cuerpo son diferentes. En 1 Corintios 12, 14 al 17 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Queridos, todos los miembros del cuerpo son diferentes. El pie es muy diferente a la mano, y la oreja de los ojos, y la nariz. Tienen diferentes formas y tamaños. Es muy interesante que aún los 2 pulmones, aun cuando parecen iguales, son diferentes. Lo mismo sucede con los 2 lóbulos del cerebro. El del izquierdo y la derecha son diferentes. Nuestros ojos, los 2 son diferentes. Todos son miembros del cuerpo, pero son diferentes. De igual manera, hermanos, el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos diferentes. Por ejemplo, en una iglesia hay diferentes nacionalidades. Aquí, por ejemplo, hay colombianos, venezolanos, ecuatorianos,
ahora costarricenses americanos, 5 nacionalidades diferentes. La mayoría son mujeres, pero también hay hombres. Algunos son blancos, de raza, otros más oscuritos como yo, o cobrizos. Quizás en medio de la congregación haya personas de diferente nivel de educación. Y aún podemos ser de diferente estrato social, como se le denomina en Colombia. En este país están tan marcados los estratos. Hermanos queridos, puede haber muchas diferencias, pero en el Señor somos iguales. Para el Señor no hay diferencias. ¿Saben, queridos? Cuando entramos por la puerta de la iglesia, todas las diferencias quedan atrás. No importa de qué nacionalidad somos. No importa si somos hombres o mujeres. No importa de qué nivel educativo tenemos o económico. Aquí solo somos un grupo de personas descubiertas delante de Dios, necesitados de Dios. Qué hermoso es pertenecer a una iglesia como esta. Dice el apóstol Pablo, hablando del mismo concepto: no importa cuán diferentes podamos ser, delante del Señor somos iguales. El versículo 13 de este capítulo 12 de 1 Corintios dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo nos une, queridos. No importa si son griegos o esclavos, decía Pablo, griegos o judíos, y no importa si son esclavos o libres, eso no interesa. A todos se nos dio de beber el mismo Espíritu y somos uno en Cristo. Por otro lado, queridos, no solamente los órganos, los miembros del cuerpo son diferentes, sino también tienen diferentes funciones que cumplir. Versículo 18 al 20 dice: pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hermanos queridos, como dije hace un momento, el cuerpo que Dios nos regaló es una máquina perfecta. Nada comparable al mejor aparato o máquina inventada por el hombre, o a la mejor y más sofisticada computadora. No, el cuerpo humano tiene órganos tan diferentes en sus formas y tamaños y cumplen funciones diferentes. Por ejemplo, el corazón es la máquina más perfecta del cuerpo. Tiene un tamaño aproximado de un puño cerrado, más o menos de 12,5 centímetros de largo, 8,75 de ancho y 7,5 de profundidad. El corazón es hueco y tiene la forma de una pera. Late unas 60 veces por minuto y palpita 4.320 cada hora. El corazón recoge la sangre del cuerpo y la bombea a los pulmones, donde se purifica y luego la distribuye por todo el cuerpo. Qué órgano, el corazón, tan singular, tan especial, pero tan diferente a todo el resto de órganos. Por ejemplo, el cráneo. En nuestro cuerpo el cráneo es una estructura resistente y es el encargado de proteger al cerebro y a todo el sistema nervioso central. Todos los órganos, queridos, que tenemos en el cuerpo son diferentes y cumplen diferentes funciones. Qué hermoso es saber que igual sucede con el cuerpo de Cristo. Algunos son las manos de Cristo, que siempre están dispuestas a bendecir a otros. Así como Tabita, quien cosía ropa para los pobres. Como Bernabé, hijo de consolación, quien consolaba y compartía sus bienes con los más necesitados. Así como Pedro y Pablo eran los pies de Jesús, que estaban dispuestos a ir donde el Señor los enviaba. Así como los apóstoles eran la boca de Cristo, predicando las buenas nuevas.
Así como María, la madre de Juan Marcos, quien se cree abrió su casa, el aposento alto, para que descendiera el Espíritu Santo, pero también abrió su casa para que muchas veces las personas fueran a orar allí, especialmente cuando los apóstoles estaban en peligro. Queridos hermanos, todos estos personajes bíblicos eran diferentes, cumplían diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. En este día te pregunto, ¿sabes ya qué parte del cuerpo de Cristo eres? Te pregunto si estás cumpliendo con la función que Dios te ha dado, te ha encomendado. Querido, Dios te ha dado dones, pero los estás poniendo en acción. Estás accionando los dones que Dios te dio. Querida iglesia, Dios nos ha dado diferentes dones. Todos quienes somos parte del cuerpo de Cristo hemos recibido dones. Y el Señor nos ha colocado en su cuerpo como Él quiso. Como parte del cuerpo de Cristo, tenemos una función que cumplir. Tienes una función que cumplir. Te pregunto, ¿lo estás haciendo? Y en tercer lugar, en primer lugar hemos visto que el cuerpo de Cristo es uno, aunque tiene muchos miembros. Es perfecto en unidad. En segundo lugar, hemos visto que todos los miembros del cuerpo son diferentes y cumplen diferentes funciones. Y en tercer lugar, todos los miembros del cuerpo son necesarios. Pablo continúa diciendo en el versículo 21 y 22, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Queridos hermanos, todos los miembros que tenemos en el cuerpo son necesarios. No hay un órgano que esté de más. No hay un órgano que sobre. Saben, hermanos, que los dedos del pie son muy necesarios. Ellos nos sirven para sostenernos en pie. Se dice que las personas que les han amputado dedos de los pies tienen mucha dificultad para sostenerse en pie. Vimos hace un momentito que el cuerpo humano tiene 11 sistemas, como el digestivo, el sistema circulatorio o el sistema respiratorio, entre otros, ¿sí? Pero uno de ellos que leímos, el número 11, era el sistema tegumentario. ¿Saben cuál es este tema? Este sistema. Antes de esta predicación tampoco lo sabía, pero encontré que este es uno de los sistemas más importantes en el cuerpo humano. Está compuesto por la piel y sus anexos, como el pelo, las uñas y las glándulas. Este sistema tegumentario tiene el propósito de proteger al cuerpo. Podríamos preguntarnos, ¿para qué sirven las uñas? Sirven para proteger los dedos, para agarrar con fuerza, para rascar. Hermanos queridos, todos los miembros son necesarios, aun cuando algunos de ellos parezcan tan insignificantes. Como dice la palabra en el versículo 22, parecen más débiles, pero muchas veces son los más necesarios. Pero dice algo más el versículo 22 al 24. Dice, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y a los menos importantes los tratamos con más cuidado y con esmero. Tratamos a los que no deben exhibirse, pero no hacemos lo mismo con los miembros que son más decorosos. Esto quiere decir que cuidamos a veces más a aquellos miembros que son visibles que a los que no se ven. Por ejemplo, cuidamos más la cara porque es visible, pero la cara no es determinante para la vida. De igual manera, las uñas se decoran porque son visibles. Las partes del cuerpo que son más visibles tratamos de embellecerlas. Si estamos, por ejemplo, gorditos, tratamos de ponernos a dieta o recurrimos a las cirugías estéticas. Hay miembros, queridos, que no les prestamos atención, pero que son determinantes para la vida. Muchas veces de ellos depende
la vida que tenemos, como el corazón, por ejemplo. También hay otro ejemplo de un órgano que encontré que se llama el timo. ¿Saben lo que es este órgano, el timo? Es una glándula que está situada detrás del esternón. El esternón es un hueso ubicado en el pecho. Este timo tiene entre 5 y 6 centímetros, muy pequeño, de longitud, entre 4 y 5 centímetros de ancho y 6 a 8 centímetros de espesor. Realmente el timo es una glándula muy pequeñita, pero esta glándula es muy importante. ¿Saben por qué? Porque produce los glóbulos blancos. Y estos glóbulos blancos son los que protegen al cuerpo contra las infecciones. La ausencia del timo en el cuerpo de una persona, ya sea por accidente o defecto genético, expone a esta persona a cualquier infección. Hermanos queridos, muchas veces tratamos con más decoro aquellos miembros que se ven, pero hay unos que no se ven, pero que son muy necesarios. ¿Saben ustedes que el hueso más pequeño del cuerpo se llama el estribo? Este hueso está en el oído medio y mide de 2,5 a 3 milímetros. Este hueso es vital para la función de la audición, junto con el martillo y el yunque, que son otros huesitos muy pequeños. Hay aquellos miembros del cuerpo desconocidos y a veces son los más importantes. Hay aquellos que son menos visibles y a los cuales muchas veces no le damos mucha importancia, pero que son tan necesarios para nuestro bienestar. Queridos, de igual manera, hay funciones en la iglesia que no son tan visibles, pero que son muy importantes para la buena marcha de la iglesia. Hay algunas de ellas que por su misma naturaleza el Señor demanda que sean en secreto, como por ejemplo el orar. Mateo dice que cuando oremos entremos a nuestra alcoba y cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre que está en secreto. Y el Padre que está en secreto recompensará en público. El sostener la obra de Dios, por ejemplo, con tus diezmos y ofrendas. Y también compartir con los necesitados. Dice Jesús que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Es decir, hazlo en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Otra acción de los miembros del cuerpo es ir a visitar a los hermanos enfermos y orar con ellos. O ir al hospital o a la cárcel. Jesús dice en Mateo 24, estuve enfermo y viniste a mí, en la cárcel y me visitasteis. Aún, queridos, el hacer limpieza en el templo, el embellecer la casa del Señor. Alguien hace ese trabajo como una ofrenda de amor y nos bendice a todos. Están entre los miembros de la iglesia los que enseñan, los que evangelizan, los que predican, etcétera, etcétera, hermanos. La iglesia quizás sea uno de los pocos lugares donde no podemos poner un cartelito que diga no hay vacantes, porque siempre hay que hacer en el cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, es muy bueno que asistas a la iglesia, pero eso va a ayudar a tu crecimiento y desarrollo espiritual, pero es mejor aún que también le sirvas al Señor con los dones que Él te ha dado. Tú eres un siervo del Señor. Si hay miembros del cuerpo de Cristo que no están usando sus dones, al final los va a perder. Te invito a que honres al Señor con tu servicio. Y la mejor ofrenda que le puedes dar es servir a Dios como parte del cuerpo de Cristo. A manera de conclusión, me gustaría decir 3 cosas. En primer lugar, recuerda, querido, qué privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. Pablo dice, somos el cuerpo de Cristo, somos muchos miembros y un solo cuerpo. Delante del Señor no hay diferencias.
Todos somos iguales. No hay judío, no hay griego, tampoco esclavo o libre. Hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Como el cuerpo humano, cada uno de nosotros, hermanos, debemos hacer nuestra parte para trabajar armoniosamente y mantener la unidad en el cuerpo. El Señor quiere que seamos uno. Y Pablo nos exhorta a que seamos de un mismo sentir. En segundo lugar, el cuerpo humano, los miembros son diferentes. Dios los puso en el lugar como Él quiso y cada uno de ellos cumple diferentes funciones. Te pregunto una vez más, ¿sabes ya qué parte del cuerpo de Cristo eres? ¿Estás cumpliendo con la función que Dios te ha dado? Dios te ha dado dones y como parte del cuerpo de Cristo tienes una función que cumplir. ¿Lo estás haciendo? Y en tercer lugar, finalmente, dice la palabra que todos los miembros son necesarios. Querido, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y como parte de este cuerpo, el Señor espera que cumplas la función para la cual Él te llamó. Recuerda, hay un lugar para todos en el servicio al Señor. Aun cuando no sea una labor muy visible a los ojos de los hombres, será grande delante de los ojos del Señor. Te invito a que honres al Señor con tu servicio. Es la mejor ofrenda que le puedes dar. Si estás dispuesto a hacerlo, busca la voluntad de Dios en tu vida. Busca servir al Señor en cualquier función del cuerpo de Cristo. Habla con tu pastor. Estoy seguro que Él puede ayudarte a encontrar un lugar de servicio en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.